mejor y que generalmente dan una excelente morfología. El problema de utilizar tanto el WEN como el Parafor es que precisamente la presencia de ácido cítrico obliga a que después de la fijación de 1 hora se tenga que retirar el tejido, porque si no se endurece más de lo que debería ser. Por lo tanto, el fijador estándar y convencional es siempre el formol utilizado al 10%. Si yo voy a realizar estudio de microscopía electrónica, la fijación adecuada debe ser en glutaraldehído, o en su defecto, en medio de Karnofsky. El glutaraldehído convencional que ocupamos tiene un porcentaje de formol. No es tan puro como el medio de Karnofsky, pero ambos pueden ser utilizados para la fijación directa. Ustedes ya saben como expertos que si van a requerir microscopía electrónica y su tejido solamente fue dividido o preservado para microscopía de luz y para inmunofluorescencia directa, del bloque de parafina, limitando un poco la morfología, se puede realizar estudio de microscopía electrónica. El siguiente. Tomar en consideración que de los diferentes componentes que tiene el riñón, prácticamente en la biopsia, la mayor parte del estudio se basa en la evaluación de la corteza. Hay enfermedades y procesos en los que es necesario la unión córtico-medular, por ejemplo, cuando trato de descartar enfermedad quística córtico-medular, o en su defecto, cuando quiero descartar la posibilidad de poliomavirus en los injertos, que requieren biopsias un poco más profundas o con mayor contenido de médula. La siguiente. La estructura básica en la microscopía de luz que se evalúa en las biopsias renales tiene 4 componentes: los glomérulos, los túbulos, el intersticio y los vasos, siguiendo siempre esta rutina para evitar o olvidar alguno de los componentes que deben estudiarse. La siguiente. Tomar en consideración que hay algunas peculiaridades, especialmente recordar que las nefronas, que son yuxtamedulares, son nefronas con mayor tamaño. Generalmente son las primeras que se dañan en las focales y segmentarias, por lo tanto, el no encontrar en una biopsia superficial lesiones esclerosantes focales y segmentarias no descarta esta posibilidad con lo que les acabo de comentar. La siguiente. Ustedes recuerdan que hay varias peculiaridades que se estudian durante las enfermedades glomerulares, especialmente cuando hablamos de podocitopatías, decimos que hay un mismo origen embriológico para diferentes componentes. Durante la embriogénesis, el ovillo capilar está formado por una maraña de vasos que surgen de una arteriola aferente y que regresan a través de una arteriola eferente al mismo polo, forman uno de los componentes del glomérulo. La otra parte que forma el glomérulo es un extremo ciego del túbulo contorneado proximal, que generalmente, la siguiente, ocasiona que tengamos esta estructura básica. Los componentes o las células que revisten el túbulo contorneado proximal se continúan con el epitelio parietal y a su vez estas con el epitelio visceral, es decir, con los podocitos. Tomando en base esta estructura, sabemos entonces que muchos de los factores de crecimiento que afectan a uno pueden afectar a los otros porque son embriológicamente parecidos. La siguiente. La barrera de filtración, que es un componente importantísimo durante el estudio de las glomerulopatías, especialmente aquellas que cursan con síndrome nefrótico, está formada como una estructura básica formada por 3 componentes: el endotelio, la membrana basal y el diafragma de filtración formado por los procesos podocíticos. Estos 3 componentes, 2 podocitos, la membrana basal y el endotelio, por lo tanto, funcionan como unidad, como barrera de filtración. La siguiente. Recordar también que dentro de la estructura básica de los glomérulos, las asas capilares, generalmente cortadas de manera transversal, nos muestran un aspecto prácticamente vacío de las luces en condiciones normales, con la evidencia ocasional de algunos podocitos y de algunas células endoteliales. Tomar en consideración que para la adecuada evaluación de las características, especialmente la celularidad de los glomérulos, requiere un corte a 2 o cuando más a 3 micras. Cortes por arriba de esto van a hacer que el glomérulo siempre se vea hipercelular. La siguiente. Con las tinciones especiales, probablemente la más importante de todas, la metenamina de Jones o la plata contrastada con la técnica de Jones, implica utilizar un colorante que es plata, que impregna las membranas basales y las puede delimitar muy bien, y que el contraste dado por el HY me permite a su vez darme cuenta de los núcleos y del resto de las características celulares. La siguiente. La membrana basal glomerular, que es uno de los componentes más importantes, está constituida por diferentes elementos. Tomar en consideración que su principal componente, la colágena 4, no es única como formadora o como parte de la membrana basal. Algunos otros componentes como el heparan sulfato, la laminina y la fibronectina son importantes
importantes, especialmente este segundo, porque el paransulfato, porque nos permite, o le permite a la membrana basal adquirir una carga eléctrica negativa que permite o evita la salida de muchas de las proteínas propias del plasma que cabrían por los poros de filtración. La membrana basal está tradicionalmente dividida, no tradicionalmente, estructuralmente dividida en tres componentes: la lámina rara interna, la lámina densa y la lámina rara externa. Tomar en consideración que la división de estos tres componentes en los aumentos básicos que se ocupan en la microscopía de transmisión, en las biopsias de personas, no siempre son sencillas de distinguir. Se requieren muchos más aumentos para poderlas ver en humanos. La siguiente. Dentro de la estructura básica que forma parte de la barrera de filtración, los procesos poocíticos, que se dividen en diferentes primarios, secundarios y terciarios, tienen un papel fundamental. Tomar en consideración que como es una estructura tridimensional, los procesos poocíticos se encuentran interdigitados, los de una célula con los de la otra, en un corte plano que da la microscopía de transmisión. El proceso poocítico de una célula puede estar alternando con el de alguna otra. Por lo tanto, esta unión de interdigitación en los procesos poocíticos les permite a las células, o favorecen las células, una señalización cruzada que ante la pérdida de uno de los poocitos, como pasa en las focales y segmentarias, especialmente en algunas variedades que cursan con poocitopenia, el resto de los poocitos adyacentes modifican su estructura básica para obliterar los procesos y adquirir un aspecto que llamamos borrado u obliterado, que es característico de las poocitopatías. La siguiente. El poro de filtración, que es la barrera más importante para la filtración, especialmente de proteínas, está constituido por diferentes componentes. Se puede dividir en diferentes partes para su estudio, pero tomar en consideración la siguiente, que estas barreras o poros de filtración están formadas por un sinnúmero de proteínas, algunas propias o estructurales que forman andamios entre proceso poocítico y proceso poocítico, y algunas otras que son proteínas transmembranas que atraviesan de la parte externa del diafragma de filtración hacia el interior del citoplasma de los podocitos e intercomunican con todo el citoesqueleto. Tomar en consideración que el citoesqueleto del podocito es rico en filamentos intermedios. Por lo tanto, la modificación estructural, especialmente cuando se obliteran los procesos poocíticos, está dada por la modificación de este componente básico del citoplasma. La siguiente. Otro de los componentes importantes, tal vez de poca relevancia cuando los glómerulos son normales, porque pocas veces le ponemos mucha atención, es el mesangio. El mesangio tiene muchas peculiaridades, pero tomar en consideración que las células mesangiales tienen cierto parentesco con los monocitos, porque son células con una función fagocítica. En la microscopía electrónica se pueden observar hendidas precisamente por este parentesco. Tomar en consideración que el mesangio, además de las células mesangiales, está constituido por matriz, que es rica en glucosamina y glucanos, y que un detalle importante es que los componentes de la matriz mesangial son altamente afines a la acumulación, especialmente de algunos complejos inmunes, especialmente cuando hablamos de macromoléculas de inmunoglobulina, especialmente la nefropatía poliquial. Tomar en consideración que el mesangio es la estructura que ancla el resto de las asas capilares. Una asa capilar viene, se ancla en el mesangio y vuelve a salir. Por lo tanto, en aquellas enfermedades que se pierde la estructura básica o correcta del mesangio, generalmente cursan con lesión secundaria por dilatación o por pérdida del anclaje de las asas capilares. La siguiente. Un glomérulo en condiciones normales, teñido con las 4 tinciones básicas, nos permite ver diferentes características. Tomar en consideración que precisamente el mesangio siempre es más denso y más abundante en matriz hacia el ilio. Se ha comparado con un árbol en el que hay un tronco y ramas principales que se van haciendo más delgadas hacia la periferia. Tomar en consideración entonces que la matriz mesangial en la parte más distal generalmente es poca y no se puede comparar con la parte más proximal. La metodología correcta en las biopsias renales nos permite, por lo tanto, evaluar desde el momento de la toma, que lo puede hacer un patólogo tanto como un patólogo como un nefrólogo, la división adecuada de los cilindros. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad el nefrólogo debería también aprender a separar o a revisar sus biopsias. En muchas partes no cuentan con un patólogo a la mano que pueda contar el número de glomérulos. ¿Cómo es que se hace esto? Generalmente la metodología adecuada es poner el cilindro sobre una laminilla con una gota, Alejandro, no te duermas, con una gota
favor, por una gota de solución salina. Siempre considerar que la solución adecuada debe ser solución salina. Jamás ocupar agua inyectable o alguna otra forma de solución porque los tejidos se lesionan. Esta solución salina no me sirve exclusivamente para hidratar la biopsia, porque con el calor se deshidrata importantemente, y para enjuagar un poco el excedente de sangre. Ya que está enjuagada, entonces en el objetivo de menor calibre, que es el 4x o el 2x en algunos microscopios, me va a servir por transiluminación para ver las esferas que me permitan identificar los glomérulos. ¿Por qué es importante que la persona que está tomando la biopsia sepa evaluarlas? Porque dependiendo de la enfermedad que se está sospechando, requiero más o menos tejido. Si yo de antemano me doy cuenta que mi cilindro tiene todos los glomérulos juntos, va a ser difícil que de un solo cilindro yo pueda seccionar y obtener tejido para estudio de inmunofluorescencia directa y para microscopía de luz. La razón es que al seccionar, generalmente, por ejemplo, en este cilindro, yo seccionaría aquí y es posible que todos los glomérulos que están en esta franja se vayan a perder y disminuye importantemente el tejido que estoy obteniendo en una sola punción. Siguiente. Dependiendo del número de glomérulos que yo vea y de la enfermedad que se esté sospechando, va a ser la cantidad de muestras que voy a solicitar, que se tome el número de punciones, o en su defecto, poder decidir si le voy a dar prioridad a un estudio sobre otro. Un ejemplo característico: el niño o la biopsia en un niño con síndrome o con enfermedad de Fabry. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre a las nefropediatras que serían los estudios que serían, cómo los separarían? Solo tienen un solo cilindro y tiene 10 glomérulos. ¿Cómo lo dividen? ¿Le darías directo prioridad a la microscopía electrónica? Fíjate, hay un detalle importante. Si tú le das prioridad a la microscopía electrónica sin tener estudio de microscopía de luz, por ejemplo, un detalle importante es que no todos los pacientes con sospecha de enfermedad de Fabry tienen enfermedad de Fabry. Entonces, si tu electrónica resultara negativa, te quedaste sin tejido. Y es como si no tuvieras ningún diagnóstico. A mí se me ocurriría que con una sola muestra, que no es divisible, en un diagnóstico como enfermedad de Fabry, todo se va directo a microscopía de luz y del bloque de parafina puedo intentar microscopía electrónica. En casos, por ejemplo, como nefropatía por IgA, no hay diagnóstico de nefropatía por IgA sin estudio de inmunofluorescencia directa. Entonces, una posibilidad sería amputar un fragmentito, que es muy chiquito, porque pudiera dar unos cuantos glomérulos para la fluorescencia porque es indispensable, o como hacemos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cardiología, cuando no las podemos dividir, primero se corta rapidísimo en cuanto llega la fluorescencia, se descongela rápidamente y se mete a formol para hacer microscopía de luz. Sabemos que bajamos la calidad de la microscopía de luz. ¿Por qué? Porque congelamos el tejido previamente. Pero tenemos ahora sí los dos estudios. Es decir, hay varias alternativas. Lo importante siempre es que tradicionalmente, o las guías de los expertos de ISN dicen que para microscopía electrónica debo dejar cuando menos 3 milímetros, para microscopía de fluorescencia 5 milímetros, estamos hablando de medio centímetro, y de preferencia para microscopía de luz, un cilindro completo y dependiendo de la enfermedad, tal vez 2. Es decir, las biopsias deben ser buenas e importantemente tener la consideración que la división en muchas ocasiones no es tan sencilla. Cuando es pura médula, lo ideal, obviamente cuando está el patólogo o el mismo nefrólogo evaluando, sabe que requiere otra biopsia. Pero en tejidos como son los injertos, una posibilidad es, si no se obtiene más tejido, correr C4D y SB40 para saber si se puede aportar algún dato extra. Siguiente. Las 4 tinciones básicas del riñón: tricrómico de Masson, metenamina de Jones o metenamina de plata con la técnica de Jones. Y un detalle importante es que hay 2 tinciones que en ocasiones pueden ser bastante parecidas. Gabriel, no te duermas. Alejandro también. Estaba viendo a Gabriel, pero de paso tú también. Y Mario, que creo que también estaba dormido. A ver, para los dormilones, ¿cuál es una y cuál es la otra? Abajo es HUY y arriba es. ¿Por qué? Se pintan las membranas. El HUY también, pero ve la diferencia de color. Este es, aquí decimos rosa mexicana,
realmente es el fuchsia, pero nos quedamos con el color y no nos agenciamos. Rosa mexicano o fuchsia es un color prácticamente que tiende a ser un poco morado en las membranas basales, mientras que la hematoxilina y eosina, independientemente del técnico, porque a veces quedan más rojas, a veces más rosas, no tiene este mismo aspecto en las membranas basales, pero sí pueden ser muy semejantes. ¿Entiendes? La tinción tricrómica de Masson, hemos repetido en múltiples ocasiones, es una tinción que me sirve para muchas cosas, pero especialmente los datos de cronicidad se evalúan mejor con esta tinción. La razón es su afinidad azul por la colágena que nos permite evaluar especialmente la fibrosis intersticial o los glomérulos que se encuentran con esclerosis global o segmental. Otras tinciones que se ocupan rutinariamente en el riñón son el rojo Congo, exclusivamente para evaluar si un paciente tiene la posibilidad de tener amiloidosis o no. ¿Por qué digo si puede tener la posibilidad? Por lo que decíamos el otro día. El rojo Congo positivo es altamente sugerente de amiloide, pero esta tinción debe ser corroborada, la siguiente, a través de la refringencia que se obtiene con la luz polarizada. La tinción de rojo Congo no da una birefringencia. El término es incorrecto, pero viene en todos los libros y así lo van a constar en el examen del consejo. El término correcto para la tinción es que hay un dicroísmo con la luz polarizada. Tengo el rojo Congo y su confirmación es este color que dicen que es verde manzana. Es un poco extraño el color, pero tiene esta refringencia cuando la polarizo. Otra tinción que me sirve para amiloide, ¿cuál es, Gabriel? Ya que estaba durmiendo. Es una tinción de histoquímica, es decir, se hace en el bloque de parafina, pero requiere un microscopio de fluorescencia, por eso no se hace rutinariamente en todos los lugares. Se llama, Anita, tioflavina T. Tioflavina T es la segunda tinción que sirve para amiloide, y la tercera, ya que estás tan acertada, el cristal violeta, ¿no? Siguiente. La técnica de inmunofluorescencia, que es la segunda técnica importante para diagnóstico, tomar en consideración que la fluorescencia no es opcional, es una rutina en el riñón, así como se hace el HE, el PAS, el Masón y la plata, es una técnica obligatoria prácticamente. La razón, un ejemplo característico, lo vimos hace poco, las membranosas en los injertos no se notan porque no dan espículas, no dan defectos de llenado, pero sin embargo la fluorescencia los descara, no son opcionales, no te doy más feliz, son técnicas de rutina. El estudio de fluorescencia puede ser de dos tipos para los nefrólogos. La técnica que ustedes reciben en sus reportes, si es que los han leído, es inmunofluorescencia de tipo directa. Implica que un solo anticuerpo va a detectar un solo antígeno, es reacción 1 a 1. Por lo tanto, necesito suficiente inmunoreactante, es decir, suficiente antígeno en la muestra para que la respuesta y la reacción sea positiva. Es decir, vuelvo a repetir, una fluorescencia directa negativa no me descarta el diagnóstico, en todos los casos. Una fluorescencia positiva es altamente sugerente de la enfermedad, porque son frecuentemente respuestas muy directas. La otra técnica que se tiene es la que se está aquí viendo en la muestra. La técnica, por lo tanto, directa que ustedes conocen es un solo antígeno reconocido por un solo anticuerpo. A este primer anticuerpo, a este primer y único anticuerpo, le voy a pegar una molécula que florezca y que yo pueda ver cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo. Se llama isotiocianato de fluoresceína, el que se ocupa. Y lo que yo veo es la respuesta de este fluorocromo. Un detalle importante es que la técnica de fluorescencia también puede ser indirecta, que es la que está mostrada aquí. Mando primero un anticuerpo que va a detectarme el antígeno y después mando un anticuerpo secundario que va contra el primer anticuerpo. Para eso requiero dos especies, un ratón y un conejo, para que el segundo anticuerpo reconozca los determinantes antigénicos, pero de la primera especie, no del antígeno del humano. Estas técnicas tienen una función cuando son indirectas, es amplificar la respuesta. Con muy poco antígeno tengo una respuesta más visible y por lo tanto puedo detectar más sencillo la reacción, la presencia de complejos químicos. La siguiente. La técnica, por lo tanto, que se ocupa para el riñón es inmunofluorescencia directa.
Un detalle importante es que la técnica tiene sus complicaciones, es costosa por comprar los anticuerpos, un kit completo de anticuerpos IgG, IgA, IgM, C1Q, C3, C4, fibrinógeno, albúmina, kappa y lambda. 10 anticuerpos cuesta aproximadamente unos 178,000 pesos el kit completo, entonces no son técnicas baratas. Requiere además, no se puede ver en cualquier microscopio, requiere un microscopio de fluorescencia. Hay dos formas o dos tipos de microscopios de fluorescencia que se ocupan en la actualidad. Aquellos que tienen una columna de mercurio o lámpara de mercurio, que al prender la lámpara se excita la columna y me va a producir un haz que tiene cierta longitud de onda a través de un filtro que permite que yo vea al isotiosionato de fluoresceína fácilmente. Y el otro tipo de microscopios son aquellos que tienen un sistema tipo LED. La luz viene de abajo, es mucho más sencillo y mucho más barato. ¿Cuál es de mejor calidad? Las lámparas de mercurio. Son más costosas y tienen menos horas de vida útil, ¿no? Siguiente. La siguiente, por favor, es que me voy a saltar. Muy bien. Un detalle importante, y siempre se los muestro, es esto. ¿Cómo se hace la técnica de inmunofluorescencia directa? Requiere un tejido que no está fijado, que está congelado y que por lo tanto se tiene que cortar en un equipo muy especial que se llama crióstato. Un crióstato nuevo cuesta casi $1,000,000 de pesos. Es otra cosa que encarece la biopsia renal. No tomen nota o van a montar una ¿vas a montar un laboratorio? Ah, muy bien. Un detalle importante es esto que les muestro, las manos del técnico. El histotecnólogo que corta la fluorescencia, por la temperatura que tiene adentro, que son generalmente menos 20 grados, generalmente no ocupa guantes. Entonces, y el tejido no está fijado, está en fresco. Es importante que, aunque muchos de los técnicos se asusten, hacer hincapié en tejidos que pueden ser, especialmente hepatitis B y C, hacerles hincapié para que ellos tengan cierta precaución. Porque lo que hay aquí es una cuchilla bastante afilada y los accidentes pues, pueden suceder. La siguiente. La fluorescencia es esencialmente esto. Hay diferentes maneras de hacer inmunofluorescencia directa. Un detalle importante es que generalmente, como todos los anticuerpos van marcados con isotiosionato de fluoresceína, dependemos que el técnico nos marque las laminillas cuál es el inmunoreactante que estamos viendo. La razón es que son idénticos, la respuesta es idéntica, es el mismo color. Generalmente, bueno, aquí están los inmunoreactantes, no se notan muy bien, pero un detalle importante es que la técnica de fluorescencia requiere, además de un adecuado proceso de histotecnología, una adecuada interpretación. Es probablemente la parte más difícil de evaluar en las biopsias renales. La razón es, noten ustedes esta sutil diferencia. Especialmente voy a ocupar a un patólogo, el que quiera. ¿Qué patrón es este? ¿Cuál es? Granular. ¿Y el de abajo? ¿Tú mismo? Lineal. Sin embargo, de lejos no son tan sencillos de distinguir. Acertadamente dicen granular, porque cuando uno lo ve con cuidado, hay zonas donde se observan puntos o granos. Si yo junto muchos puntos, puedo obtener zonas que son pseudolineales, por eso es que se parecen. Y el de abajo es un patrón franco lineal. Esta es una enfermedad por complejos inmunes y este es un síndrome de anticuerpos antimembrana basal, que dan patrones muy específicos. Mientras que de este otro lado, difícil decir qué patrón tienen. Ocuparía, ¿qué te parece a ti mismo? No tuerzas la boca nada más. Pues granular los dos. Granular acá y este. Pues también. También. Sin embargo, este que es fibrinógeno me está marcando una semiluna. Es un patrón realmente inespecífico. Es solamente por atrapamiento. Y este que viste como granular, que sí lo es un glomérulo que tiene una zona de esclerosis segmentaria. Es decir, aún habiendo lesiones que no son por complejos inmunes, el patrón granular también se puede presentar. Y en este caso es una focalis segmentaria que está atrapando, y en este otro caso es una enfermedad por complejos inmunes. Por eso no es tan sencillo en todos los casos evaluar la fluorescencia. Siguiente. El último equipo, la microscopía electrónica. Para procesar adecuadamente un tejido con una excelente calidad, requiere una fijación en glutaraldehído o en medio de Karnofsky, cualquiera de los dos. Los microscopios electrónicos se han ido modificando muchísimo en los últimos 60, 70 años. Tomar en consideración que de microscopios electrónicos que ocupaban edificios completos para la columna de haces de electrones, se han convertido en estas pequeñas columnas.
requieren todavía un cuarto acondicionado especialmente para el microscopio con cierta temperatura y con circulación de agua, que me da equipos mucho más pequeños que generalmente tienen la peculiaridad actualmente de ser digitales. Este es el microscopio de cambio, un microscopio Yeol de 20 millones de pesos. Así es. Ya es viejito. ¿Para qué me sirve la microscopía electrónica? Para este tipo de enfermedades. Mujer, 33 años, enfermera de cardiología, por cierto, que tiene hematuria y tenemos este aspecto en la microscopía de luz. ¿Qué te parece, Flavio? Nada. No hay nada. ¿Qué patrón ocuparías? ¿Alteraciones glomerulares mínimas o riñón normal prácticamente? ¿No? Lo que podríamos decir. Pero la mujer tiene hematuria. La siguiente. Fluorescencia negativa, pero al medir las membranas nos damos cuenta que el espesor de las mismas me está revelando una enfermedad de membranas basales delgadas. Es decir, hay enfermedades que requieren necesariamente el estudio de ultraestructura. La siguiente. Para interpretar adecuadamente entonces una biopsia, requiero muchos del cuadro clínico y especialmente de los síndromes clínicos nefrológicos, que van en muchos momentos a permitirme orientar qué patrón morfológico estoy buscando, qué mecanismo de daño tisular es el probable que esté mediando y la etiología para tratar de llegar a la etiología. Y a este respecto siempre decimos cuando partimos en las primeras clases, una cosa es el patrón morfológico, otra cosa es la etiología de la enfermedad. La siguiente. Los síndromes clínicos, esto especialmente para los patólogos, siempre nos gusta o siempre es ideal partir de la evaluación de una biopsia del momento en el que el nefrólogo nos hizo el favor de clasificar adecuadamente el síndrome nefrológico. Es decir, cuando ellos con su expertise y con el manejo de los exámenes de laboratorio y del cuadro clínico nos pueden decir si un paciente tiene nefrótico, nefrítico, un síndrome de hematoproteinuria, un cuadro rápidamente progresivo o si hay un daño renal crónico. La siguiente. ¿Por qué? Porque esto va a correlacionar con los 11 patrones básicos de daño glomerular. ¿Cuáles son? Alteraciones glomerulares mínimas, esclerosis focal segmentaria, patrón membranoso, proliferativa focal y difusa, que son endocapilares, proliferativa mesangial, proliferativa extracapilar, patrón membrano proliferativo, o si quieren ocuparlo como sinónimo del mesangiocapilar, nodular, alteraciones estructurales de la membrana basal y esclerosis global avanzada. La siguiente. Los síndromes nefrológicos, ¿por qué es importante conocerlos? Porque dependiendo del grupo etario y en muchas ocasiones de algunas características específicas, el mismo síndrome nefrótico puede corresponder a una enfermedad por complejos inmunes como es una membranosa, a una podocitopatía, a una nefropatía polígea o a otras enfermedades que pueden darme o abrir con un patrón de síndrome nefrótico. La siguiente. El síndrome nefrítico, por otra parte, tiene características clínicas diferentes, me habla de un cuadro generalmente inflamatorio que afecta la pared de las asas capilares y generalmente puede presentarse en enfermedades que por lo tanto tienen proliferación. Una de estas, que siempre va a aparecer como la principal causa o como la causa posible en todos los síndromes nefrológicos, la nefropatía polígea. Pero tomar en consideración que ante un síndrome nefrítico, las otras posibilidades importantes son las proliferativas difusas, ya sean como parte de enfermedades sistémicas como el lupus o como un cuadro, por ejemplo, posinfeccioso, las membranoproliferativas o enfermedades sistémicas como son las vasculitis. La siguiente. El síndrome de hematoproteinuria generalmente se restringe a algunas enfermedades, especialmente la nefropatía polígea, el ALPOS y la enfermedad de membranas basales delgadas son probablemente las enfermedades que más frecuentemente pueden cursar con el síndrome de hematoproteinuria. Pero tomar en consideración que estas tres sean las enfermedades más comunes con este síndrome no implica que enfermedades como vasculitis con pocas semilunas puedan abrir o presentarse como un síndrome de hematoproteinuria sin mucho deterioro de la función renal. Los patrones rápidamente progresivos que cursan con semilunas se pueden dividir tradicionalmente en el anticuerpos antimembrana basal, las enfermedades por complejos inmunes y las vasculitis de tipo pausoinmune. Tomar en consideración que enfermedades como las nefritis intersticiales ocasionalmente pueden parecer o recordar un cuadro rápidamente progresivo, así como también algunas colapsantes que llegan en anuria y que por lo tanto no se puede determinar qué tanta proteinuria tiene. La siguiente. Los mecanismos inmunitarios de lesión glomerular son muy variados, pero casi la mayoría de las glomerulopatías que estudiamos se pueden dividir en estos tres grandes grupos. Lesiones mediadas por anticuerpos, por células o por activación de la vía alterna del complemento.
Siempre partimos del diagrama del flujo del libro del doctor Fred Silva, que tradicionalmente nos dice hay dos grandes aspectos en las glomerulopatías antes de evaluarlas. Sabiendo ya los patrones clínicos, la primera opción es que los glomérulos sean normocelulares o que sean hipercelulares. Si un glomérulo es hipercelular, hay que saber si la hipercelularidad es expensa del mesangio, del patrón o de cambios endocapilares o extracapilares. Si es mesangial, tengo diferentes opciones, como es la nefropatía poligial, el lupus clase 2, las posinfecciosas en resolución, entre otras entidades. Hay otra opción. Mientras que si los glomérulos son hipercelulares expensas del patrón endocapilar, este puede ser focal o puede ser difuso. Y tengo diferentes entidades, entre ellas nuevamente el lupus, la nefropatía poligial, las posinfecciosas, etc. Si el patrón es proliferativo extracapilar, es importante qué fluorescencia tengo, para dividirlas en antimembranas, pausinmunes o por complejos inmunes. El problema principal es cuando los glomérulos son normocelulares. No hay incremento en las células del mesangio, en patrón endocapilar, ni hay proliferación extracapilar. Entonces, noten ustedes el primer detalle que hay que tomar en consideración. Si el glomérulo es normocelular y las membranas basales o las asas capilares son totalmente normales, estoy, por lo tanto, ante un glomérulo histológicamente normal, sin cambios, no hay ningún cambio. Y la siguiente pregunta, entonces, ¿cuál es el síndrome nefrológico? Ahí sí, dependemos de ustedes. Porque ante glomérulos normales, lo más sencillo para mí sería reportar glomérulos normales. Y ya es problema para ustedes. Pero, si ustedes nos dicen cuál es el síndrome que está llevando a que biopsien a este paciente, ante glomérulos totalmente normales con hematuria, las posibilidades son nefropatía poligial sin cambios morfológicos, Alport o enfermedad de membranas basales delgadas. Cuando son glomérulos totalmente normales y lo que predomina es un síndrome nefrótico, tengo muchas opciones, cuidado con eso. Puedo tener una enfermedad de cambio mínimo, una focal y segmental en estadios tempranos, amiloidosis, membranosa temprana o estadio 1, entre otras entidades. Cuando los glomérulos son normocelulares, pero presentan otras alteraciones, como puede ser la esclerosis o el colapso, o en su defecto el engrosamiento de las membranas basales, mis posibilidades etiológicas son otras entidades. La siguiente. Muy bien, el primer patrón morfológico, alteraciones celulares mínimas. Salud. Gracias. Sus libros, y ese es el concepto aceptado, lo mencionan como patrón de cambios mínimos. El asunto es que este patrón siempre entra en confusión o causa cierta confusión cuando uno lo reporta con la enfermedad de cambios mínimos. Es decir, a veces uno no se quiere referir a la enfermedad de cambios mínimos, pero al reportar que los glomérulos son casi normales, puede ocasionar, utilizándose el patrón, esa confusión. Por eso, algunas personas recomiendan, en lugar de patrón de cambios mínimos, o de alteraciones glomerulares, cambios glomerulares mínimos, ocupar el patrón alteraciones glomerulares mínimos. ¿Qué significa? Uno, que los glomérulos son totalmente normales y que probablemente la biopsia es porque uno de los componentes dañados no son los glomérulos, sino alguno de los otros componentes. Por ejemplo, el túbulo intersticio. Vamos a imaginar un paciente con NTI que tiene hematuria y proteinuria nefrótica. Alejandro, despiértate. Te vas a luxar el atlas. Alteraciones glomerulares mínimas. Por lo tanto, es un patrón morfológico bastante socorrido. Entonces, una posibilidad les comentaba es que los glomérulos sean totalmente normales porque el paciente tenga daño en otro de los componentes, el túbulo intersticio. Una NTI les ponía yo de ejemplo, que pueden dar algo de proteinuria subnefrótica y los glomérulos ser totalmente normales. Otra, pues es que haya habido un laboratoriazo y el paciente no tenga nada. Y sean, realmente ha sucedido, ¿eh? Es que no les voy a decir dónde, pero ha sucedido. Bueno, sí les voy a decir dónde. En cardio una vez llegó un paciente con un diagnóstico de, no sé, proteinuria nefrótica y deterioro de la función renal. Y pues la biopsia era totalmente normal, les prometo, hasta por electrónico. Y cuando regresa el paciente a su nueva revisión, se dieron cuenta que los exámenes de laboratorio, pues, no le correspondían a él, ¿no? Sí sucede, por supuesto, pero, pues, así pasa, ¿no? Sí, es más, podría haber donado un riñón o venderlo y decir con biopsia garantizada. Sí. La siguiente,
No, la siguiente de acá, de la enfermedad de cambios mínimos. Es probablemente el diagnóstico más socorrido cuando encontramos los glómerulos totalmente normales ante un paciente que tiene síndrome nefrótico. El problema importante de esta entidad, enfermedad de cambios mínimos, es que especialmente su diagnóstico a vencer siempre son las focales y segmentarias o las positopatías de tipo focal y segmentario, que ya sea porque están en estadios muy tempranos o en su defecto por falta de muestreo, no encuentro las lesiones características. Para esta distinción ocupo el término de podocitopatía sin esclerosis. Implica que no necesariamente estoy hablando de una enfermedad de cambios mínimos. Tomen ustedes en consideración que si los primeros glomérulos que se lesionan en las focales segmentarias son los profundos y las biopsias son superficiales, en muchas ocasiones las focales segmentarias no se ven en la biopsia cuando el muestreo es poco, cuando no es todavía la lesión muy avanzada. Y el detalle más importante entonces es no necesariamente llamar siempre a este patrón enfermedad de cambios mínimos. La razón es que en adultos, especialmente que ya salieron, es más, en niños mayores de 5 años, en adultos y hasta podría decir antes de la tercera edad, realmente la enfermedad de cambios mínimos es una enfermedad poco frecuente. La mayor parte de las ocasiones las lesiones corresponden a focales y segmentarias. Y especialmente la que es más difícil de separar de la enfermedad de cambios mínimos es la lesión tipo punta. Un detalle importante es que especialmente la punta revierte morfológicamente cuando ustedes bolean. Y en muchas ocasiones toman la biopsia después de haber intentado tratar y generalmente atenúa mucho la morfología de estas lesiones. Por lo tanto, no siempre son sencillas de distinguir. Otra enfermedad que me puede dar números totalmente normales, la enfermedad de membranas basales delgadas, el Alport en niños pequeños, la membranosa estadio 1 que no da manifestaciones histológicas, por eso la fluorescencia las puede descargar, la nefropatía poligia, las posinfecciosas en resolución, amiloidosis, enfermedad por inmunoglobulinas monoclonales, entre otras. La siguiente. Generalmente, las alteraciones glomerulares mínimas, lo ideal es tener una fluorescencia que me descarte muchas de las entidades y una microscopía electrónica, especialmente en pacientes, no te duermas ya, que tienen podocitopatías. Un detalle importante, ¿por qué creen que no los veo? Un detalle importante es que se obliteran los procesos posíticos en las podocitopatías. Lo puedo corroborar a través de la estructura. Generalmente en la microscopía electrónica lo que a veces cuesta trabajo de distinguir son las enfermedades de cambios mínimos de las focales y segmentarias. Esta es una enfermedad de cambios mínimos. ¿Por qué, John? Hay borramiento difuso, las podocitopatías focales y segmentarias también. ¿Qué te apoya que es una enfermedad de cambios mínimos aquí? Degeneración microvellosa de los procesos podocíticos. La siguiente. Este otro ejemplo siempre se los presento. Una alteración glomerular mínima, la siguiente. Y se le hace fluorescencia y es una nefropatía poligia. La siguiente. Esta otra, con los podocitos muy prominentes, uno piensa en una podocitopatía sin esclerosis. La siguiente. Le hace fluorescencia y es una glomerulopatía membranosa estadio 1. Entonces, tomen un segundo para recapacitar. Diagnóstico morfológico de alteraciones glomerulares mínimas implica diferentes etiologías posibles. Y acabamos de decir una cosa, este paciente tiene una membranosa. Entonces de aquí podemos partir que la enfermedad se llama membranosa, pero no siempre da patrón membranoso. Tomemos esto en consideración. En estadios 1, la glomerulopatía membranosa parecen glomérulos totalmente normales, por lo tanto entra dentro del patrón de alteraciones glomerulares mínimas. ¿Sí? La siguiente. Patrón de esclerosis focal segmentaria. Es probablemente el patrón más importante por la frecuencia y por la confusión que ocasiona. El patrón de esclerosis focal segmentaria, la traducción correcta es fibrosis o esclerosis que afecta a algunos glomérulos y que afecta parte del glomérulo. Sin embargo, no necesariamente es sinónimo de una podocitopatía de tipo esclerosis focal segmentaria. El ejemplo característico es esto. Las vasculitis que cicatrizan, que afectan al glomérulo y que cicatrizan con un patrón de esclerosis focal segmentaria. Las enfermedades por complejos inmunes como el lupus cicatrizan con esclerosis focal segmentaria. Entonces, enfermedades que vienen de un patrón proliferativo y que tomamos biopsias cuando están cicatrizadas,
no es infrecuente que el patrón morfológico que se presenta es el de una esclerosis focal y segmentaria. Y el ejemplo característico es el paciente que les he repetido muchas veces: ANCA positivo, deterioro rápido de la función renal y clínica de vasculitis. Y el patólogo les reporta o les reportamos esclerosis focal y segmentaria. No implica que el paciente tenga además una podocitopatía. Es muy probable que el patrón morfológico que está viendo el patólogo sea una forma cicatricial de la vasculitis. Quien tiene al paciente y manera de integrar son ustedes, no necesariamente nosotros. Muchas veces llegan sin datos, ¿no? Los casos. Otras causas de focal y segmentaria: los síndromes nefróticos congénitos, las podocitopatías de tipo esclerosis focal y segmentaria, que se ha dicho de paso, no todas son esclerosantes, no todas son focales y no todas son segmentarias. ¿Algún ejemplo sagrado de las que no son esclerosantes, focales y segmentarias y entran dentro de las podocitopatías de este tipo? ¿Qué tal? La colapsante. La colapsante o la variante celular generalmente no tienen esclerosis, no son focales y no son segmentarias. Son globales y son difusas, pero así se llaman: esclerosis focal y segmentaria, variedad colapsante. Otras enfermedades que causan patrón focal y segmentario: nefropatía bronquial, lupus cicatrizado, osteoporosis, hipertensión o datos de hipoperfusión crónica, microangiopatías trombóticas, el daño secundario de obesidad y las cardiopatías congénitas. Este es un ejemplo característico. Es una cuña de una paciente adulta en la que podemos observar un patrón de esclerosis focal y segmentaria. Tomen en consideración que nada más son 2 glomérulos, pero son los 2 que estaban dañados de toda la cuña. Y vean este detalle: hay esclerosis que afecta una parte del glomérulo, por lo tanto es segmentario. Y un detalle importante es que es una panorámica, y noten el tamaño de los glomérulos. Se está acompañando de glomerulomegalia. Por lo tanto, nos habla fácilmente de un patrón que está acompañándose de cambio compensatorio. Por lo tanto, es probable que este patrón no sea necesariamente una lesión primaria, sea un daño de tipo adaptativo o sanitario. Los 5 patrones tradicionales de la clasificación de Colombia para las podocitopatías de tipo esclerosis focal y segmentaria, es decir, estos patrones, aquí ya se movió todo esto, estos patrones sí son ideados o son descriptivos de las podocitopatías que tienen patrón de esclerosis focal y segmentaria. Son el periliar, que frecuentemente es de tipo secundario, la variedad de la punta, que es probablemente la forma menos frecuente que sea secundaria, la variedad colapsante y la variante celular. Tomar en consideración, sin embargo, la siguiente: que el patrón más frecuente es el patrón periférico o no específico, que generalmente implica un daño de cronicidad o de cicatrización más avanzado de las lesiones glomerulares. Por lo tanto, hay frecuentemente pacientes que tienen una lesión periliar que, si los dejamos evolucionar y les tomamos una biopsia años después, entran en patrón NOS. Las colapsantes cicatrizadas o avanzadas o ya en fase más avanzada dan patrón NOS. Por lo tanto, el patrón NOS, que por lo tanto se llama no específico, puede venir de otros patrones morfológicos. Alejandro, no te vemos, lo siguiente. Por si lo estaban pensando. Patrón periliar. La esclerosis está en la región iliar y se acompaña de esto que es yalinosis. En su examen del consejo les pueden preguntar cuál es el cambio morfológico frecuente en las focales segmentarias. La respuesta no sé por qué la ponen así, pero es yalinosis. A lo que veis que la yalinosis se puede encontrar en muchos fenómenos, pero es frecuente en las focales y segmentarias, especialmente en pacientes que hiperfiltran y en pacientes que tienen incrementada la presión intracapilar. Variante de la punta. Si ustedes observan con cuidado dónde está la esclerosis, generalmente no es una variante que abra con esclerosis. Generalmente las sinequias o las lesiones segmentarias están dadas a expensas de la hipertrofia de los podocitos. La adherencia entre el ovillo y la cápsula no la da la cirrosis o la esclerosis, la da los propios podocitos. Es una variante que, aparte de todo, cursa con proliferación endocapilar que afecta a la región del polo urinario. La variante celular, que es otra variante que puede tener proliferación endocapilar, generalmente manifestada con células escumosas, que afecta no a la punta, porque entonces sería una punta, que afecta a otras zonas que no son la punta y que generalmente es de tipo global. La siguiente, por favor. Y finalmente, la variante colapsante, que implica
que las asas capilares están pared contra pared, totalmente cerradas, sin embargo no necesariamente hay retracción. La retracción no es un fenómeno pues, que debamos confundir con colapso, porque son entidades o lesiones totalmente diferentes. Generalmente la variedad colapsante que estamos ustedes viendo aquí no tiene esclerosis, no es focal, bueno, no es focal, dependiendo del número de glómerulos, pero tampoco es segmentaria, en este caso es global. Por lo tanto, no reúne todas las características de esclerosis focal y segmentaria, pero así se llama la entidad. Así llama. La variante NOS, en la que la cicatrización siempre es más avanzada. Si ustedes ven esta NOS, Natalie, ¿qué te parece? Pues es que ¿Qué te recuerda? Lo que te recuerda una semiluna fibrosa, y sin embargo es una zona de esclerosis segmentaria. Este paciente es una vasculitis cicatrizada y lo que tiene es un patrón tipo NOS. Entonces imagínense que mandan sin datos la biopsia a un buen patólogo como todos nosotros aquí presentes y no nos dicen que el paciente tiene vasculitis de diagnóstico, y lo que vamos a diagnosticar es una variedad. Así es. Generalmente la mayor parte de las podocitopatías con patrón de esclerosis focal y segmentaria, su corroboración es a través de la electrónica con la obliteración difusa de procesos podocitos. ¿Qué patrón es este? Natalie, tú misma. El que dijimos que es frecuentemente menos frecuente que sea secundario. Una punta, y está perfecta la punta, ¿no? Aquí está, acá está el hilio y aquí está la zona de esclerosis. A estas formas de punta ya están cicatrizadas. Generalmente estas, muchos autores tienden a llamarle variedad NOS. La razón es que ya no van a responder tan bonito con los esteroides y generalmente son pacientes que quedan con proteínas nefróticas. Entonces, la descripción original de la variedad de la punta la dividía en celulares o activas, para no ocupar el término celular, y escleróticas. Sin embargo, vean bien este glomérulo. Natalie lo diagnosticó perfectamente bien y ahora vean su fluorescencia. Es una nefropatía por IgA con esclerosis focal segmentaria. La verdad, así no te duermas, ahora. Así es. Patrón membranoso. Parece incluso una cosa como redundante. ¿Qué me da patrón membranoso? Pues la membranosa. Pero ustedes ya saben que hay una forma de membranosa que no da patrón membranoso, cual la temprana, el estadio 1, que da alteraciones glanulares mínimas. Por lo tanto, si existe un patrón membranoso es porque no todas las membranosas, más bien, no todo el patrón membranoso lo da la granulopatía membranosa. ¿Qué otras enfermedades le pueden dar el patrón membranoso? El amiloide, la granulopatía fibrilar, que puede ser muy parecida a la membranosa, y las membranoproliferativas. ¿Qué implica entonces el patrón membranoso? La siguiente es el engrosamiento difuso de las membranas basales con la presencia de defectos de llenado, vamos a acercarnos, y espículas o spines. La siguiente. Vean ustedes, estas prolongaciones que son membrana basal, por eso se tiñen de negro, se llaman espículas o spines, y los hoyitos transparentes son los defectos de llenado. Este detalle es importante, ¿por qué? Porque no todos los casos que tienen defectos de llenado, o no todos los casos que pueden tener algo de espículas, corresponden necesariamente a una membranosa. Hay que tener cierta precaución. ¿Me sienten? La microscopía electrónica de una verdadera membranosa. Es una enfermedad mediada por complejos inmunes cuya depósito inicial es subepitelial, pero que con los estadios más avanzados se internan en el espesor de la membrana basal. Ojo con esto, despiértense para los que están dormidos. Esto no implica que se internen en la membrana basal, que se conviertan en subendoteliales en ningún momento, son intramembranosos. Alonso, ¿no te damos el siguiente? Este es el otro ejemplo de un patrón membranoso. Es una lesión que afecta difusamente a todas las membranas, la siguiente, las ensancha, las hace gruesas, la siguiente, e incluso puede llegar a tener espículas, y sin embargo corresponde a una amiloidosis. Siguiente. O este otro, que parece una membranosa, la siguiente, y cuando vemos otros, y cuando vemos otros campos, podemos ver que empiezan a duplicarse las membranas basales y que hay proliferación endocapilar, que realmente corresponde a una membrana proliferativa tipo 3 de la clasificación vieja. Proliferación focal y proliferación difusa. ¿A qué tipo de proliferación nos referimos? Repito. ¿Ya te supieron todos?
endocapilar. Cuando hablamos de focal y de difuso, es solamente la distinción es por el número de pátinos de dormas de glomérulos afectados. Pues que contéstame como Damayán. ¿Dónde está Damayán? Que me contesta que ya tiene los ojitos así. Bueno, la proliferación focal y la proliferación difusa implica el patrón de saturación del asa capilar. El asa en sí misma es la que está llena de células. Se llama proliferación endocapilar. Y puede ser focal cuando hay afección de menos del 50% de glomérulos. O la siguiente, difusa, cuando hay afección de más del 50% de glomérulos. Pero entenderán que si la única distinción entre las dos es el número de glomérulos afectados, la anterior, las enfermedades son exactamente las mismas que pueden ocasionarlo. En el caso específico del lupus eritematoso sistémico, si es focal, la llamo clase 3, si es difusa, la llamo clase 4. Pero si fueron observadores, las enfermedades que me pueden causar un patrón de proliferación focal o difusa, es decir, un patrón proliferativo endocapilar, son en general las enfermedades por complejos inmunes. Un ejemplo es el lupus, otra, Alejandro. No te digo, ya párate contra la pared, órale. Otra Nora, por complejos que me pueda dar patrón endocapilar. Párate contra la pared también. ¿Cuál, Angélica? Ah, porque aquí dice, ¿no? Otra que no venga aquí. Si es membrana proliferativa, no es endocapilar. Uno es un patrón, otro es otro patrón. ¿Qué otra? Que no venga aquí en la lista. Es decir, el Sjögren, por supuesto, la artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes, muchas de ellas pueden cursar con patrón endocapilar. Las crioglobulinas, que si vienen aquí, y un detalle importante es que un patrón proliferativo endocapilar generalmente es la forma activa o temprana de lo que si yo lo dejo evolucionar puede llegar a un patrón membrano proliferativo, que es otra cosa. La siguiente. Una más, por favor. Este es el ejemplo que siempre les pongo. Quien lo ve jura que el paciente es lúpico, ¿no? Y realmente corresponde a una gamapatía monoclonal, porque las enfermedades por inmunoglobulinas monoclonales también me pueden dar patrón endocapilar. Proliferación mesangial, patrón proliferativo mesangial. Es en el que además del incremento de la matriz, lo que debe estar presente son núcleos del mesangio. Según la OMS, 3 para arriba por segmento. ¿Qué enfermedades me pueden dar patrón proliferativo mesangial? Y aquí todos los nefrólogos que están dormidos despierten, todas prácticamente. Por lo tanto, es el patrón más ocurrido desde el punto de vista histológico, proliferación mesangial. Sin embargo, la mayor parte de la distinción entre las entidades que me lo pueden dar está dada por su fluorescencia. Por lo tanto, un caso que no tiene fluorescencia, con patrón proliferativo mesangial, no necesariamente es la forma más frecuente de nefropatía poligial. Edgar, no te duermas. Se fueron a comer y seguramente están está igual que tú, Alejandro. ¿Qué enfermedades me pueden dar patrón proliferativo mesangial? Nefropatía por IgM, nefropatía por IgG4, nefropatía por segundo grupo, nefropatía por C3, enfermedad por depósitos organizados, las positopatías en niños chiquitos, las posinfecciosas, la artritis reumatoide, el lupus, la nefropatía por IgA, que es la más importante. No se duerman. La siguiente. Patrón proliferativo mesangial. ¿Qué puede ser? Lupus clase 2, nefropatía por IgA, artritis reumatoide, Sjögren, lupus ya dije, crioglobulinas, incluso también pueden dar el patrón posinfecciosa. Es decir, el patrón es uno, la etiología no está determinada si no termino de estudiar. La siguiente. Proliferación extracapilar. Es la presencia de las famosas semilunas o lesiones proliferativas extracapilares que pueden ser celulares, fibrocelulares o fibrosas en fase de cicatrización. Tradicionalmente, la presencia de semilunas en la biopsia de nativos se puede dividir en 3 grandes grupos, que son fáciles de recordar. Tipo 1 o antimembrana basal. Tipo 3 o pausinmunes, vasculitis. Y tipo 2 por complejos inmunes. Dejo esta última al final, porque ¿qué enfermedades por complejos inmunes me pueden dar patrón proliferativo extracapilar? Lupus, ya te gané. Otra. IgA, ya te gané. Crioglobulinas, ya te gané. AR, Sjögren, ¿cuál otra? Posinfecciosa, nos ganó Martín. VIH, pues sí.
todas las enfermedades por complejos inmunes pueden llegar a tener patrón proliferativo extracapilar. ¿Cómo hacemos la distinción? Fluorescencia. Siguiente. Patrón membrano proliferativo. Ahora sí, el patrón membrano proliferativo se caracteriza por 4 características de redundancia histológica: dobles contornos, interposición celular, proliferación mesangial y disfunción o edema endotelial. Son sus 4 características morfológicas. Requiero para el diagnóstico la presencia entonces de los dobles contornos. Este patrón generalmente hiperlobula los glomérulos. No es el único que lo hace, pero es el primer detalle que llama la atención. El patrón membrano proliferativo tradicionalmente antes se dividía, cuando era la clasificación vieja, en membranoproliferativas primarias o idiopáticas, significa no sabemos qué tienen, y secundarias, que podía yo determinar la causa. ¿Cuáles son las causas de patrón membranoproliferativo? Son muchísimas. Enfermedades por complejos inmunes, microangiopatía trombóticas, enfermedades por depósitos organizados, etc. La nueva clasificación creo que sí que no. Ahí. Los 4 características, la siguiente. Ya no apareció la anterior. La nueva clasificación nos favorece mucho esto. Tengo el patrón membranoproliferativo. La siguiente pregunta, ahora sí, inmediato, es la fluorescencia. ¿Cómo se dividen? En aquellas que solo depositan C3, que son 2 entidades, glomerulonefritis por C3 y enfermedad de depósitos densos. Ambas se distinguen entre sí por la microscopía electrónica. ¿Por qué? Porque la enfermedad de depósitos densos tiene depósitos densos en la microscopía electrónica. Ambas cursan con una alteración de la vía alterna de complemento. Y el otro grupo importante son aquellas que además de complemento depositan inmunoglobulinas en la fluorescencia. Y la subdivisión de este grupo, que es el mayor, la divide en autoinmunes, postinfecciosas y gamapatías monoclonales. Entonces, nefrólogos, levanten, no se duerman, nefrólogos, levanten las orejas. Glomerulonefritis por complejos inmunes con patrón membrano proliferativo. ¿Qué entidades son las que caben ahí? ¿Cuál? Es la última, pero posinfecciosas, autoinmunes y gamapatías monoclonales. Este detalle es importante, ¿por qué? Porque al oír el término complejos inmunes, automáticamente dejan fuera a las gamapatías monoclonales. Se llama el grupo así porque depositan inmunoglobulinas y complemento, pero las gamapatías monoclonales pueden hacer lo mismo, depositar inmunoglobulinas y complemento. Tal vez la distinción más importante es que generalmente hay cierta monoclonalidad en la fluorescencia, que no siempre es regla, es decir, hay gamapatías monoclonales que en la fluorescencia resultan las 2 cadenas ligeras positivas o las 2 cadenas ligeras negativas. Pero el nefrólogo sí debe tomar en consideración dentro de sus opciones diagnósticas que ante un patrón membranoproliferativo por complejos inmunes, las opciones son autoinmunes, posinfecciosas y gamapatías monoclonales. El tercer grupo de las membranoproliferativas, Araceli, las que no depositan nada, ni inmunoglobulinas ni complemento. ¿Cómo se llaman? ¿La verdad? MAT, microangiopatías trombóticas. ¿La siguiente? ¿La siguiente? Muy bien, patrón nodular. Patólogos, automáticamente, diabetes. El patrón nodular es aquel donde el incremento de la matriz forma estas estructuras que son generalmente, pues con este aspecto, vagamente nodulares. ¿Qué enfermedades me dan un patrón nodular? La diabetes. Siempre es la enfermedad a vencer. Pero tomen en consideración que hay enfermedades nodulares que son indistinguibles de la diabetes, como son la famosa nodular idiopática y la enfermedad de cadenas ligeras, que puede ser muy parecida a la diabetes. Hay que tener precaución con esto. Otras enfermedades que me pueden dar patrón nodular: la amiloidosis, la microangiopatía trombótica, las membranoproliferativas, los depósitos organizados, ya sea fibrilar, inmunotactoides, colágena 3, fibronectina, etc. Es decir, hay muchas opciones. Y siempre les repito, ante la presencia de una glomopatía nodular, el patólogo siempre va a tratar de que se descarte diabetes. El asunto es que los pacientes no siempre son diabéticos, hay que buscar todo esto. Pero lo peor de los casos es cuando aparte ustedes ni siquiera saben que el paciente es diabético. ¿Qué sucede? Entonces, pues mejor las llamamos nodulares y pues ya ustedes verán si el paciente es diabético o no. Siguiente. Que luego los diabéticos que llegan en autocontrol, ustedes no saben que son diabéticos, porque el paciente tampoco les dice muchas veces. Pero ya cuando ven que les salta una pierna, no ven bien. Como que no la ve bien. Sí, no les voy a decir quién, ¿verdad? Pero bueno. Patrón nodular, Sagrario, ¿qué se te ocurre con este patrón así?
Diabetes. No es amiloide, el amiloide es paz negativo. Ya te vencí. Angélica, diabetes. Esos son paz negativos. Así, abre los ojos para dejarte. Yesenia. Ya vamos a acabar. Échenle. Diabetes. Este es un ejemplo de una enfermedad de cadenas ligeras, de inmunoglobulinas por cadenas ligeras. Es un mieloma múltiple. Es muy parecido a la diabetes. La siguiente. ¿Y esta otra? ¿Qué es? Yesenia. Yesenia, tú eres ecuatoriana, ¿no? ¿A dónde están los demás ecuatorianos? Otro ecuatoriano. Esta es una membrana proliferativa. Está muy lobulada, ¿no? Ve, incluso hay zonas donde están duplicadas las membranas, pero empieza a adquirir un patrón nodular. En este caso en particular es una microangiopatía. Claro, membrana proliferativa y nodular. Otra opción sería una gamapatía monoclonal, que generalmente mezclan los dos patrones. Otra, una enfermedad por complejos inmunes. Hace poquito vimos una lúpica aquí en el hospital. Ellos decían que era lúpica, yo decía que era diabética. No era diabética, era lúpica con un patrón nodular muy avanzado. Las membranoproliferativas y patrones membranoproliferativos se pueden. Están mezclados los dos patrones, pero pues podemos hablar de un patrón vagamente nodular. Ya la siguiente. Este otro es espectacular. ¿Cuál es? Es un nodular, porque aquí están los nódulos, ¿no? Pero también tiene cierto aspecto membranoproliferativo. Esta es la otra forma que generalmente las mezclas, son las gamapatías monoclonales. Es un mieloma múltiple. Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar porque Alejandro ya terminó de dormirse. La siguiente clase vamos a terminar nuestro repaso con las claves para las diferentes entidades de glomerulopatías o de riñones nativos. Sería nuestra última clase. Y pues ya se van ustedes al IMIN, después a la inspection del consejo, después pues ya viene Navidad y Año Nuevo, ¿no? Este viernes hay sesión interinstitucional. Le toca al servicio de, al hospital de